Hay un tiempo para cada cosa, y aunque quieras controlar cada segundo, la vida te enseña que hay momentos que solo Dios puede orquestar. No importa cuánto te esfuerces, cuánto llores o cuánto planifiques. Su tiempo es perfecto, aunque a veces duela. Hoy quiero hablarte directamente, porque sé que te has sentido cansado de esperar, como si el reloj de Dios estuviera en pausa y tus sueños en un limbo eterno. Pero no estás solo. La espera tiene un propósito y tu fe se forja en el silencio de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Este mensaje no es para que sigas como estás. Es para sacudirte, para desafiarte a confiar en que cada segundo cuenta en el reloj de Dios. Así que levántate y prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la forma en que enfrentas tus días y tus noches de espera. Parte 1. El reloj divino. Cuando lo que esperas parece que nunca llega. Hay un momento en la vida en el que el silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Es ese instante en el que sientes que tus oraciones rebotan en el techo y caen de nuevo en tus manos, sin respuesta. Es un desierto emocional que no avisa cuándo termina. Tú conoces bien ese desierto. Cuando las promesas se hacen esperar, cuando tus sueños parecen suspendidos y la fe, tan fuerte al principio, empieza a tambalearse. La ansiedad te carcome por dentro. Te preguntas, ¿por qué Dios no responde? ¿Acaso se olvidó de mí? El tiempo se convierte en un enemigo que desgasta tu esperanza y golpea tu fe como el viento que desgasta la roca. En esos momentos, el corazón humano tiende a reaccionar de la manera más frágil. Muchos, como tú, caen en la trampa de la autosuficiencia, intentando controlar lo que solo Dios puede mover. Otros se rebelan contra Él, sintiéndose traicionados por sus silencios. Algunos abandonan la oración y en su lugar abrazan la queja y la amargura, creyendo que Dios los ha dejado solos. El miedo, la duda y la desesperación son compañeros que golpean la puerta del alma en los momentos más oscuros. Yo sé cómo es, porque todos, en algún momento, hemos sentido que el tiempo de Dios se tarda demasiado. Pero quiero mostrarte algo. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Su reloj divino se mueve en perfecta armonía con su propósito. Él no improvisa, Él no falla. La fe no es una fórmula para acelerar sus promesas. Es la confianza profunda de que Él sabe exactamente cuándo actuar. Y en ese compás perfecto, lo que hoy te duele mañana se convierte en testimonio. Lo que hoy te pesa mañana será tu victoria. Abraham y Sara sabían de espera. Pasaron años aferrados a una promesa que parecía imposible, un hijo en la vejez. Y cuando la biología decía no hay esperanza, Dios dijo, ahora es el momento. Génesis 21:1-2 nos lo recuerda. El Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Ahí está la clave, en el tiempo señalado por Dios, no en el nuestro. Ahora quiero que mires dentro de ti. ¿A qué promesa le has puesto fecha de vencimiento? ¿Qué oración estás a punto de abandonar? ¿A qué sueño le diste la espalda porque el reloj humano no te dio el resultado que esperabas? El tiempo de Dios no se mide con tus manecillas. Él es el dueño del tiempo, y cuando Él dice ahora, nada ni nadie puede detener su propósito. Pero Señor, ya no puedo más, quizás dices. Filipenses 1:6 te recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en la mitad del camino. Él terminará lo que comenzó en ti, en su tiempo perfecto. No es cuestión de entender cada minuto de su plan, sino de descansar en su fidelidad. Cuando el desierto aprieta y la fe flaquea, recuerda, Dios nunca falla en su reloj, ni un segundo antes,
ni un segundo después. Quien confía en el tiempo de Dios, aprende a esperar con fe y camina con la certeza de que cada segundo cuenta en sus manos. Parte 2. Ansiedad en el desierto. El tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo. Hay días en los que la ansiedad se convierte en un desierto interior, un lugar seco, silencioso y solitario, donde tus oraciones parecen desvanecerse antes de llegar al cielo. Allí es donde muchos terminan cansados, dudando si Dios realmente escucha o si acaso sus promesas se perdieron entre el polvo y las dudas. Sientes que las noches se hacen eternas, que el amanecer tarda demasiado y que la vida misma se ha convertido en una larga espera que no sabes cuándo terminará. En esa ansiedad que paraliza el corazón, el ser humano, en su fragilidad, suele buscar atajos. Algunos deciden actuar por su cuenta, tomando decisiones apresuradas, intentando forzar un resultado que solo Dios puede dar. Otros se encierran en el miedo, construyendo muros alrededor de sus sueños para no volver a ilusionarse. Algunos se rebelan, lanzando reproches al cielo, cuestionando el amor y la fidelidad de aquel que prometió estar siempre presente. Pero el tiempo de Dios no se mide con tu reloj ni con tus expectativas. Él es dueño del tiempo y del espacio, y aunque sus caminos parezcan misteriosos, nunca son equivocados. En medio del desierto emocional, Él forja carácter, renueva la fe y hace crecer raíces profundas que luego sostendrán el fruto de la promesa. Aunque la ansiedad te susurre que Dios te ha olvidado, su palabra te recuerda que Él está trabajando en silencio, cuidando cada detalle de tu vida. Moisés caminó por el desierto con el pueblo de Israel durante 40 años. Él conocía la desesperación, la sed y la incertidumbre. Sin embargo, en ese tiempo que parecía una pérdida de años, Dios estaba formando un pueblo fuerte y fiel. En Éxodo 13, 17, 18 se nos dice: y cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, sino que hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. El camino más corto no siempre es el mejor. El tiempo de Dios es el tiempo perfecto, porque sus planes incluyen enseñarte, protegerte y sostenerte. Ahora mírate por dentro. ¿Cuántas veces has querido huir del desierto emocional y espiritual? ¿Cuántas veces la ansiedad ha nublado tu confianza en Él? Hoy quiero que entiendas que en el desierto no estás solo. En el tiempo de espera, Dios no está ausente. Él está construyendo en ti la fe necesaria para sostener la promesa cuando llegue. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es el puente entre tu oración y el cumplimiento de la respuesta. Cada minuto de espera es parte de la obra perfecta de Dios en tu vida. Dios no improvisa. Cada paso en el desierto te acerca a la tierra prometida. Él convierte la ansiedad en un entrenamiento espiritual para que aprendas a depender de su gracia, no de tus fuerzas. Quien espera con fe en el tiempo de Dios, descubre que hasta el desierto florece bajo su cuidado. Parte 3. La voz interior. Escucha la calma en medio del caos. Hay momentos en que el caos parece envolver cada pensamiento. Voces externas se multiplican, llenando tu mente de dudas, de miedos, de exigencias que pesan como cadenas. Es un ruido que confunde y que ahoga la fe. En medio de esa tormenta emocional, te preguntas cómo discernir la voz de Dios entre tantas otras voces. Te duele el corazón porque no sabes si esa voz interior que te habla es la voz de la ansiedad, la voz de tus propios deseos o la voz del espíritu que te quiere guiar. El ser humano, en su fragilidad, suele tomar decisiones precipitadas cuando el ruido de la vida lo sacude. Algunos buscan consejos en lugares equivocados.
Otros se refugian en la autocompasión o la queja, dejando que la incertidumbre dirija sus pasos. Algunos reaccionan con enojo buscando respuestas inmediatas, olvidando que la voz de Dios no se escucha en el estruendo de la tormenta, sino en el susurro apacible que calma el alma. Pero la palabra nos enseña que en medio del caos, Dios sigue hablando. Él no deja de susurrar a tu espíritu, aunque el ruido exterior te distraiga. Elías conoció el caos y el miedo cuando huyó al desierto, creyendo que todo había terminado. Allí, en una cueva, esperando que Dios hablara a través del viento fuerte, del terremoto y del fuego, descubrió que la voz de Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, 11 y 12 lo dice con claridad. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Esa voz interior que te susurra en lo profundo de tu ser no compite con el ruido. No busca imponer miedo, sino traer paz. Aunque tu mundo exterior esté en crisis, su voz trae dirección, consuelo y esperanza. Hoy quiero que cierres tus oídos al bullicio de las voces que te confunden y abras tu corazón a la calma que solo su presencia puede dar. Filipenses 4:7 te recuerda: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es más fuerte que cualquier caos. Permite que la voz de Dios sea la brújula que dirija tu vida. Aprende a diferenciar su susurro de tus propios temores. Cuando le das espacio a su voz en tu interior, el caos pierde poder y la fe se fortalece. Quien aprende a escuchar a Dios en medio del caos, camina en victoria, aún en la tormenta. Parte 4. Las promesas que parecen muertas. Lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Hay promesas que se sienten como flores marchitas, sueños que se quedaron sin agua en medio de la sequía. Promesas que Dios te dio y que parecían tan vivas al principio, pero que con el tiempo se marchitaron en tus manos. Tal vez esa promesa tenía que ver con tu familia, tu propósito, tu ministerio, tu salud o tu futuro. Y ahora, en este presente de dudas y desilusiones, te preguntas si alguna vez verás cumplirse aquello que Dios te habló. En ese lugar de desesperanza, el ser humano suele reaccionar de dos maneras. O entierra la promesa bajo la tierra del olvido, o la convierte en una herida abierta que sangra cada vez que recuerda lo que no llegó. Muchos se alejan de la fe, creyendo que Dios cambió de opinión, que lo que prometió no tenía valor o que tal vez no era para ellos. Otros se encierran en el orgullo y deciden hacerlo a su manera, forzando resultados que solo Dios puede traer a la vida. Pero quiero recordarte que el tiempo de Dios es perfecto y sus promesas no tienen fecha de caducidad. Lo que Él habló sobre ti, aunque ahora parezca muerto, no está perdido. Dios no miente, ni cambia, ni olvida lo que ha dicho. Jesús nos mostró que hasta lo que parece muerto puede volver a la vida. Cuando llegó a la tumba de Lázaro, encontró a Marta y a María con el corazón roto, convencidas de que la historia había terminado. Pero Jesús, con autoridad divina, dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y con una palabra suya, lo que estaba muerto salió caminando. Así es como Dios obra. Lo que para el hombre es imposible, para Él es oportunidad de mostrar su gloria. Él resucita sueños, sana corazones, restaura familias y cumple lo que prometió. Ahora quiero que mires dentro de ti y recuerdes esa promesa que has guardado con tanto cuidado, pero que ahora parece inalcanzable. Aunque el tiempo ha pasado y el dolor ha golpeado tu fe, su palabra sigue viva. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel, aunque el tiempo parezca largo.
El tiempo de espera no significa negación, sino preparación. Cada segundo cuenta para que el milagro llegue en el momento perfecto, no cuando tú lo determines, sino cuando Dios lo decida. Quien cree en las promesas de Dios aprende que lo que parece muerto en sus manos siempre puede resucitar. Parte 5. Espera activa. La fe que se mueve mientras espera. Hay un tiempo en la vida en el que las promesas de Dios te sostienen, pero la espera se convierte en un terreno difícil de transitar. Es una tierra donde la fe parece dormida y la paciencia se agota. Muchos, en su desesperación, creen que esperar es lo mismo que quedarse inmóvil, sin hacer nada. Piensan que fe significa solo resignación, como si no hubiera más que aguardar en silencio. Pero la espera en Dios no es pasiva, sino activa. Es un tiempo de siembra, de obediencia, de servir y de crecer. El ser humano, en su fragilidad, suele confundir la espera con la parálisis. Algunos se abandonan al desánimo, como si todo dependiera de lo que ven. Otros se rinden antes de tiempo, olvidando que la espera también es un campo de entrenamiento espiritual. Algunos pretenden acelerar los planes de Dios, olvidando que sus tiempos no se miden con prisa ni con el reloj humano. Se convierten en sus propios salvadores, creyendo que pueden forzar lo que solo Él puede dar. Pero la fe verdadera no es quietud inerte, es movimiento guiado por la confianza en aquel que prometió. David fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono. No se cruzó de brazos esperando a que la corona cayera del cielo. Él sirvió a Saúl, luchó contra gigantes, escribió salmos y lideró ejércitos mientras esperaba el cumplimiento de la promesa. En 1 Samuel 16, 13, 18, vemos que, aunque la unción ya reposaba sobre su vida, David siguió siendo un pastor de ovejas, un músico y un guerrero. Él entendió que el tiempo de Dios no anula la acción de la fe. Ahora quiero que mires dentro de ti y veas cómo estás esperando. ¿Has convertido la espera en inacción? ¿Te has rendido ante la pasividad? Hoy quiero decirte que Dios no te llama a esperar de brazos cruzados, sino a moverte en fe. Filipenses 2:13 nos recuerda, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que mientras esperas, Dios está produciendo en ti el deseo y la acción necesarios para su propósito. La fe activa no se sienta a lamentar, se levanta a servir, a amar, a sembrar, porque sabe que cada paso, cada lágrima y cada oración son semillas que florecerán en el tiempo perfecto de Dios. Quien espera en Dios con fe activa se convierte en un instrumento de bendición aún antes de recibir la promesa. Parte 6. Rompiendo expectativas. Cuando Dios obra de maneras inesperadas. Hay momentos en la vida en los que tus planes se rompen y tus expectativas se desvanecen como el humo. Has dibujado en tu mente un escenario perfecto, un camino sin obstáculos y un final feliz. Pero entonces Dios aparece y desordena tu guión. Lo que parecía seguro se desvanece, lo que creías controlado se escapa de tus manos y descubres que el tiempo de Dios no se alinea con tus planes, ni sus caminos se ajustan a tu lógica. Esa es la escuela de la fe, donde aprendes que Dios no obra para complacerte, sino para transformar tu corazón y cumplir su voluntad. El ser humano, en su fragilidad, suele reaccionar con enojo o desilusión cuando sus expectativas se rompen. Algunos creen que Dios los ha fallado porque no cumplió el plan que tenían en mente. Otros se alejan de Él, pensando que si no hace las cosas a su manera, entonces no vale la pena seguir confiando. Algunos hasta intentan torcer la voluntad divina, exigiendo que sus deseos sean el único camino. Pero la palabra nos enseña que Dios obra de maneras que ni imaginamos. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos nos sorprenden. Él
no necesita nuestra aprobación para obrar su plan. Cuando Jesús vino al mundo, nació en un pesebre, en medio de la pobreza y la fragilidad humana. Los hombres esperaban a un rey guerrero, pero Dios envió a un Salvador humilde. Lucas 2:7 dice: «Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón». Así es como Dios rompe nuestras expectativas. Lo que para el hombre es insignificante, para Él es la manifestación de su gloria. Hoy quiero que mires dentro de ti y te preguntes si has limitado a Dios con tus propias ideas, si has dejado que tus planes sean más importantes que su voluntad. Filipenses 4:19 nos recuerda: «Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Él no solo suple lo que necesitas, sino que lo hace de la forma que glorifica su nombre y cumple su propósito. El tiempo de Dios puede desordenar tus expectativas, pero siempre ordena tu corazón. Cuando Él rompe tus planes, es porque tiene algo mejor para ti. Su obra es perfecta, aunque a veces no se entienda de inmediato. Quien confía en el tiempo y en el plan de Dios, aprende a soltar sus propias expectativas y a abrazar con fe lo que Él tiene preparado. Parte 7. Paciencia y fortaleza. ¿Cómo sostener la fe en el tiempo de Dios? Hay momentos en la vida en los que el peso de la espera parece insoportable. Los días pasan como hojas que caen al viento, y la respuesta de Dios no llega. Sientes que tus oraciones rebotan en un cielo cerrado y que la esperanza se apaga como una vela en medio de la tormenta. La paciencia se convierte en un bien escaso y el cansancio espiritual amenaza con robarte la fe. En ese espacio de incertidumbre, necesitas aprender que el tiempo de Dios se sostiene en la paciencia y la fortaleza interior que solo Él puede dar. El ser humano, en su fragilidad, suele dejarse vencer por la impaciencia. Algunos abandonan sus sueños antes de tiempo, creyendo que si no ven resultados inmediatos, Dios los ha olvidado. Otros se vuelven fríos en la fe, perdiendo la pasión y el fervor que antes los impulsaba. Algunos pretenden forzar la voluntad de Dios, intentando acelerar lo que solo su mano puede hacer. En lugar de fortalecerse en el Señor, se desgastan en la ansiedad y en la duda. Pero la palabra nos enseña que la paciencia no es resignación, sino fortaleza en la fe. Job es el testimonio vivo de quien supo esperar en medio del dolor. En su angustia más profunda, cuando todo le fue quitado, él declaró con convicción: «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Job 23:10. Esa es la fe que espera confiada en el tiempo de Dios, sabiendo que detrás de cada prueba hay una obra de refinamiento divino. Hoy quiero que te veas a ti mismo en ese espejo de fe, que reconozcas cuántas veces la impaciencia te ha hecho tambalear, cuántas veces tus fuerzas humanas te han dejado en bancarrota emocional. Filipenses 4:13 nos recuerda: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esa es la fuente inagotable de fuerza para sostenerte mientras Dios obra. La paciencia no es pasividad ni resignación. Es la fuerza interior que nace de confiar en la fidelidad de Dios, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Es la certeza de que el tiempo de espera es parte del proceso de maduración de la fe. Quien aprende a esperar en el tiempo de Dios, desarrolla raíces profundas que lo sostienen ante cualquier tempestad. Parte 8. El momento exacto, cuando Dios interviene en el tiempo perfecto. Hay momentos en los que el corazón humano arde de deseo por ver un milagro. A veces el dolor se hace tan profundo que clamas al cielo por una respuesta inmediata. Sientes que no puedes esperar ni un segundo más. Pero Dios no obra en el tiempo de la desesperación. Él se mueve en el tiempo de su perfecta voluntad. Aun cuando parezca que la situación te va a consumir, Él sabe exactamente cuándo intervenir. Su reloj nunca llega tarde.
Y aunque tus ojos no vean el camino, su mano está lista para obrar en el momento exacto. El ser humano, en su fragilidad, muchas veces olvida que Dios tiene el control. Algunos claudican ante el temor, creyendo que la ayuda divina nunca llegará. Otros pierden la fe porque confunden el silencio de Dios con indiferencia. Algunos intentan resolver por sí mismos lo que solo Él puede hacer, cayendo en la frustración y el cansancio espiritual. Se olvidan de que su intervención no depende de nuestras lágrimas ni de nuestra insistencia, sino de su amor y de su propósito eterno. La Biblia nos muestra que Dios siempre actúa en el tiempo perfecto. Daniel lo vivió cuando fue arrojado al foso de los leones. Humanamente hablando, todo estaba perdido, pero Dios intervino en el momento justo para cerrar las fauces de los leones y demostrar su poder. Daniel 6:22 lo relata así: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Dios no intervino antes ni después, sino en el instante exacto para glorificar su nombre y sostener la fe de su siervo. Hoy quiero que mires tu vida y reconozcas que aunque tus circunstancias parezcan fuera de control, Dios tiene el control absoluto. Filipenses 4:19 te asegura: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso significa que Él no solo conoce tus necesidades, sino que sabe el momento preciso para suplirlas y mostrarte su fidelidad. La intervención divina no se programa con agendas humanas, se ejecuta con precisión celestial. Dios obra en el momento que más conviene a su plan y a tu fe, no en el que más alivia tu ansiedad. Quien confía en el tiempo perfecto de Dios experimenta milagros en el instante exacto, ni antes ni después. Parte 9. Lo que hoy no entiendes. La visión de Dios es eterna. Hay situaciones que golpean el corazón con la fuerza de un viento impetuoso y el alma se llena de preguntas. Te encuentras en medio de una tormenta que parece no tener sentido y tus pensamientos se confunden buscando explicaciones que no llegan. La mente humana necesita entender, necesita razones, necesita lógica. Pero el tiempo de Dios se mueve en una dimensión que trasciende nuestra comprensión, y lo que hoy no entiendes, mañana puede convertirse en el testimonio más poderoso de tu vida. El ser humano, en su fragilidad, suele desesperarse cuando no encuentra respuestas. Algunos se llenan de enojo y se rebelan contra Dios, pensando que Él les ha fallado. Otros se sienten abandonados y en su desesperación su fe se marchita. Algunos intentan razonar el plan divino, olvidando que sus pensamientos son más altos que los nuestros. La impaciencia y la necesidad de controlar lo que no entendemos terminan debilitando la fe y cerrando la puerta a la confianza. Pero la palabra nos enseña que lo que hoy no comprendes forma parte de un plan eterno y perfecto. Proverbios 3:5-6 lo declara con sabiduría. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios no te pide que entiendas, sino que confíes. Él conoce cada paso de tu vida y cada lágrima que has derramado. Nada escapa a su mirada ni a su propósito. Hoy quiero que te mires a ti mismo y reconozcas que hay batallas que no puedes explicar. Hay silencios divinos que te hieren y preguntas que parecen no tener respuesta. Pero en ese lugar de incertidumbre, Dios está obrando un plan más grande de lo que imaginas. Filipenses 1:6 te recuerda: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no deja nada inconcluso ni imperfecto. El tiempo de Dios no se mide con tu lógica, sino con su visión eterna. Cada segundo cuenta en su reloj, y lo que hoy no entiendes es la preparación para lo que mañana dará fruto. Quien aprende a confiar en la visión de Dios, camina con paz,
sabiendo que lo que no entiende hoy será testimonio de su fidelidad mañana. Parte 10. Su presencia en la espera. No estás solo mientras esperas. Hay momentos en los que la espera se convierte en una sombra que te sigue a todas partes. La soledad te abraza con fuerza y sientes que nadie entiende lo que vives. Miras a tu alrededor y todo parece avanzar, mientras tú permaneces detenido, atrapado en un tiempo que no eliges. Te duele el silencio de Dios y el eco de tus oraciones resuena en el vacío. Pero quiero que sepas algo. En ese lugar de soledad, su presencia te acompaña, aunque tus ojos no lo vean. El ser humano, en su fragilidad, suele pensar que la espera es señal de abandono. Algunos se sienten desprotegidos, como si Dios hubiera soltado su mano. Otros pierden la fe, creyendo que el silencio divino es el fin de la historia. Algunos buscan consuelo en las cosas pasajeras, intentando llenar el vacío con distracciones que solo aumentan la soledad. Pero la palabra nos enseña que Dios no abandona a sus hijos. Él permanece presente en el tiempo de espera. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el abrazo silencioso de Dios que te sostiene aún en medio de la incertidumbre. Hoy quiero que mires dentro de ti y reconozcas que aunque la respuesta tarde, su presencia no se retrasa. Hebreos 13:5 te recuerda: no te desampararé ni te dejaré. Dios camina contigo en cada paso de la espera. Cada suspiro, cada lágrima y cada oración son tesoros que Él recoge y transforma en propósito eterno. El tiempo de espera no es un tiempo vacío, es un espacio lleno de su gracia y de su amor. Allí, en ese silencio que parece interminable, Él está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que viene. Quien reconoce la presencia de Dios en la espera, camina con confianza, sabiendo que cada segundo cuenta en su plan perfecto y que Él nunca abandona a sus hijos.